Amigas y amigos, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas Flores. Como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Un placer, Gregorio, estar con ustedes nuevamente. Hemos pasado ya la primera mitad del año. ¿Qué balance hay en cuanto al abastecimiento de medicamentos en el país? Bueno, mira, aquí la situación cada día se agudiza más. O sea, yo no puedo venir a tu programa y decirte, no, la situación es mucho mejor de lo que fue la última vez que estuve aquí. Los pacientes de alto costo están en una situación crítica, son patologías tipo cáncer, tipo hemofilia, VIH, SIDA. O sea, una situación crítica que tuvimos en el Seguro Social, en una manifestación donde apoyamos a las organizaciones no gubernamentales, y cuando sube la gente, por cierto, de Codevida, suben a hablar con la gente del Seguro Social, con la representación del Seguro Social, le dice que no han hecho los pedidos que pueden tardar más o menos mes y medio en llegar, que el representante de la OPS en Venezuela había dicho, mira, la situación es crítica, hay que hacer los pedidos, pues no se han hecho los pedidos tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente circunscrita la salud a la política, pues el momento político es el momento político y no parece que la salud no importara. Lo que pasa es que en el momento político la gente habla mucho y mientras nosotros esperamos los pacientes se mueren, porque esa es la realidad que se está viviendo en Venezuela, que hay que contabilizar la cantidad de muertes que tenemos en Venezuela por falta de medicamentos. O sea, una situación nunca vista en un país y que se vive día a día. O sea, los pacientes utilizando ajo para la hipertensión arterial, los pacientes de Parkinson que no tienen medicamentos, los viejitos de próstata que no tienen medicamentos para la próstata. Nosotros tratamos por todos los medios de tratar de ayudar a los pacientes y no podemos. Tenemos un caso muy grave, pero muy grave en el estado Bolívar. A finales de año, bueno, una hija mata a la madre, una hija que no está medicada, es esquizofrénica y la misma situación se vive a principios de año en el mismo estado Bolívar, donde fue la situación al revés, la madre mata a la hija, pacientes esquizofrénicas que les andaban buscando los medicamentos, bueno, y que lo nieguen. Eso es público y noticioso en todo el país. Eso sucedió en el estado Bolívar. Entonces la misma situación se vive en Caracas, no hay antibióticos, no hay medicamentos para el sistema nervioso central, no hay medicamentos para hipertensión arterial, lo que llega no cubre las necesidades de los pacientes. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Y toda la preocupación ahorita es política. ¿Qué va a hacer la constituyente? Yo quisiera que me dijeran a mí que con la constituyente, ¿qué problemas de salud pueden solucionar? No van a solucionar nada, nosotros ya todo lo tenemos escrito. Nosotros vamos a tener que llamar al gobierno y decirle, mira, ven acá, tú eres el que vas a tener que oír qué es lo que tienes que hacer tú en este país, porque lamentablemente no entienden las políticas que tienen que establecer en materia de salud. Yo quisiera tocar el tema de los pacientes psiquiátricos, porque ciertamente, como usted comenta, han tenido una situación bastante delicada. Hablaba de esos casos en Bolívar. El año pasado hubo un par de casos de pacientes que se lanzaron del quinto y del octavo piso del hospital de San Cristóbal, pacientes psiquiátricos con esquizofrenia. ¿Son los que tienen la situación más delicada hoy por hoy? ¿O cuáles de los pacientes que usan medicinas de alto costo tienen la situación más delicada? Todos los pacientes tienen una situación delicada. Para cada paciente, la falta de su medicamento es su prioridad. O sea, nosotros no podemos discriminar entre qué es el paciente de alto costo. No. Si tú necesitas un medicamento para una alergia que está acabando con tu vida, esa es tu prioridad. Para todo paciente el medicamento es su primera prioridad. Cuando tú hablas de sistema nervioso central, pues la situación es sumamente más grave de lo que estamos viviendo, igual que es gravísima la situación que hoy están viviendo los pacientes de alto costo. Fíjate tú, nosotros tenemos una colega médico, no la puedo mencionar su nombre porque no me lo permito, pues, porque su esposo está vivo, se tiró del hospital clínico, ¿entiendes? Una paciente que a lo mejor le faltaban también medicamentos. Entonces ya la situación es inmanejable de lo que estamos viviendo. Entonces, imagínate tú, los pacientes hemofílicos que no tienen las dosis profilácticas porque no hay dosis profiláctica. O sea, lo poco que tienen es para tratar cuando tienes un sangramiento. Entonces, evidentemente, esos pacientes prácticamente los tienes inutilizados. La misma situación con los pacientes hipertensos. Aquí los médicos, y por favor, yo se lo pido a todos los médicos en el país, es hora de empezar a decir las realidades y las verdades. Que tuvo un accidente cerebrovascular, pues di que tuvo un accidente cerebrovascular porque no había medicamento para que se le administrara a ese paciente y tuvo un problema de un accidente cerebrovascular. Eso hay que empezar a decirlo. Bueno, que un paciente tiene una infección y agarró una septicemia, sí, agarró una septicemia porque no había el antibiótico indicado que necesita ese paciente. Ayer, mira, los padres buscando para las diarreas de los niños. ¿Cuánto han aumentado los problemas con los niños por las diarreas? Pues porque aquí ni siquiera tenemos Liolactil, no tenemos Florestor, no tenemos enterogermina, no consigues un antibiótico para un niño, es un grave problema conseguir un antibiótico para un niño. O sea, esas son situaciones que ya son inmanejables, entonces por eso te digo, nosotros vamos a tener que llamar al gobierno y decirle, ven acá para explicarte qué es lo que tienes que hacer en este país. ¿Y qué esperan en la Federación Farmacéutica Venezolana entonces que pase con la constituyente en el apartado de los medicamentos? La constituyente no tiene nada
que darle al sistema de salud en el país. Nosotros constitucionalmente ya tenemos todos los lineamientos de lo que debe ser la salud en el país. Aquí lo que hay es que trabajar, aquí lo que hay que tomar en consideración, que esto es una prioridad para Venezuela. Hay que olvidarse del momento político y al menos no circunscribirlo a los problemas de salud que tenemos en Venezuela. O sea, esto hay que separarlo. Nada puede estar por encima de la salud en un país donde prácticamente se te mueren diariamente los pacientes. Y entonces el momento político puede ser muy importante, pero no debe afectar al sector salud. Deben tener los medicamentos los pacientes de alto costo tienen que tener sus medicamentos, los niños tienen que tener sus medicamentos, la infraestructura tiene que funcionar. No, tú viste cómo han muerto niños en el hospital de niños, valga la redundancia, porque las aguas estaban contaminadas, pacientes que tienen problemas con las diálisis. O sea, es una situación inmanejable que hay que tomarla ya en consideración. Si tuviéramos que hablar de un tiempo, de una temporalidad ya hasta esta fecha, ¿de cuánto tiempo para acá es que, para hacer memoria con nuestro público, se ha agudizado la situación en Medellín? Mira, nosotros quizás a partir del año 2012 fue que se empezó a agudizar muchísimo más la situación, pero entonces nosotros tenemos que sumar a eso, es la gran corrupción que ha habido en este país. Ahí están los informes de la Contraloría General de la República, por Dios que los lean. Que los mismos problemas que se han suscitado en el pasado son los mismos que se están suscitando ahorita. Ahorita tenemos una información que hay, pues, están por ahí vendiendo medicamentos del Seguro Social, no hay en la farmacia de alto costo, pero sí consigues un Plaquitaxel que te lo están vendiendo por ahí, y no es bachaqueado, es robado del Seguro Social, se lo roban en el Seguro Social y los venden por fuera. O sea, si tú tienes los inventarios de entrada, tienes los inventarios de salida, por Dios, tú tienes que saber de dónde se te está perdiendo ese medicamento. Y eso se ha suscitado toda la vida en los últimos años. Nosotros le mandamos una comunicación al general Rotondaro, que eso se estaba viviendo en este país. O sea, ¿hasta cuándo vamos a nosotros manejar la salud como se está manejando en este momento? O sea, se determina cuáles son las necesidades que nosotros tenemos en los hospitales para saber cuáles son los medicamentos que necesitamos. Eso se hace. O sea, es crítico. Respuestas rápidas porque nos queda un minuto. En cifras nada más. ¿Porcentaje de desabastecimiento de medicinas en este momento? 85%, 95% en medicamentos de alto costo. ¿Porcentaje estimado para el inicio del 2018 si no se toman las correcciones? Más de ahí yo no creo que podamos pasar. ¿Entiendes? Más de ahí no podemos pasar porque este es un mercado muy dinámico. Yo no creo que podamos seguir más allá del 85% por la entrada y salida de medicamentos que tenemos, pero en alto costo, que la situación es más estable y los pedidos hay que hacerlos con suficiente tiempo, fíjate que estamos en un 95%. Pero esto es una situación crítica. Cuando al sector farmacéutico había un 15% de falla, eso era alarmante lo que nosotros vivíamos por esa situación de un 15%. Imagínate tú ahora que hay un 85%. Gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ti. Nos acompañó Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, aquí en Entrevista al Amanecer. Gracias por acompañarnos. En minutos nada más, primer contacto. Yo los espero a las 6:30 de la mañana en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.